El castillo de Chapultepec, ubicado en la Ciudad de México, es una estructura emblemática que ha desempeñado diversos roles a lo largo de la historia, desde residencia imperial hasta Museo Nacional. Sin embargo, lo que muchos no saben es que bajo sus cimientos y alrededores se encuentran diversos secretos y vestigios de épocas pasadas, que han capturado la atención de historiadores, arqueólogos y turistas por igual. En este vídeo veremos algunas de las fascinantes historias y descubrimientos ocultos bajo el castillo de Chapultepec. Antes de adentrarnos en lo que se oculta bajo el castillo, es importante entender su historia. Construido en el siglo XVIII sobre una colina sagrada para los aztecas, el castillo de Chapultepec fue originalmente destinado a ser una casa de verano para el virrey Bernardo de Gálvez y Madrid. A lo largo de los años, la estructura ha servido como residencia real, academia militar y actualmente alberga el Museo Nacional de Historia. Durante el periodo prehispánico, el Cerro de Chapultepec fue considerado un lugar sagrado por los mexicas, aztecas y otras culturas que lo habitaban. Aquí se encontraban manantiales de agua dulce que abastecían a Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Con la llegada de los españoles, la zona fue transformada y finalmente, durante el virreinato de la Nueva España, se inició la construcción del castillo. Uno de los aspectos más intrigantes del castillo de Chapultepec es la red de túneles y pasadizos subterráneos que se encuentran bajo sus cimientos. Estos túneles han sido objeto de numerosas teorías y leyendas a lo largo de los años. Algunos historiadores sugieren que fueron construidos con fines defensivos y de escape durante la época colonial y el Imperio Imperial. Uno de los túneles más famosos es el que conecta el castillo de Chapultepec con el antiguo Palacio Nacional. Este pasadizo, según la leyenda, permitía a los gobernantes moverse discretamente entre estos dos importantes edificios. Aunque no todos los túneles han sido explorados y documentados en su totalidad, su existencia añade una capa de misterio a la historia del castillo. Además de los túneles, bajo el castillo de Chapultepec se han encontrado diversos restos arqueológicos que datan de la época prehispánica. Excavaciones arqueológicas han revelado estructuras cerámicas y otros artefactos que pertenecen a la cultura que habitaba la región antes de la llegada de los españoles. Uno de los descubrimientos más significativos fue el hallazgo de una serie de altares y ofrendas dedicadas a los dioses mexicas. Estos altares sugieren que la colonia de Chapultepec era un centro ceremonial de gran importancia para los mexicas. Además, se han encontrado restos de un acueducto que abastecía de agua a Tenochtitlán, lo que resalta la relevancia del lugar en términos de recursos naturales. El castillo de Chapultepec y sus alrededores están envueltos en numerosas leyendas y mitos que han sido transmitidos de generación en generación. Una de las leyendas más conocidas es la del fantasma de Carlota, la emperatriz de México. Según la historia, el espíritu de Carlota aún deambula por los pasillos del castillo, buscando a su esposo, el emperador Maximiliano de Hamburgo. Otra leyenda popular es la del árbol de la noche triste, ubicado cerca del castillo. Se dice que fue bajo este árbol donde Hernán Cortés lloró tras sufrir la derrota a manos de los mexicas en 1520. Aunque el árbol original ya no existe, su historia perdura como un recordatorio de los eventos dramáticos que tuvieron lugar en la zona. Hoy en día, el castillo de Chapultepec alberga el Museo Nacional de Historia, que exhibe una vasta colección de artefactos históricos, pinturas, mobiliario y otros objetos que narran la historia de México desde la época prehispánica hasta el siglo XX. El museo también ofrece visitas guiadas que incluyen recorridos por algunas de las áreas subterráneas del castillo, permitiendo a los visitantes explorar una parte de los túneles y descubrir más sobre la historia oculta del lugar. En los años recientes, arqueólogos han continuado explorando y excavando en los alrededores del castillo de Chapultepec. Estas excavaciones han revelado nuevos hallazgos que continúan arrojando luz sobre el pasado del sitio. Por ejemplo, en 2021 se descubrieron restos de una estructura prehispánica que se cree era parte de un complejo ceremonial más grande. Este descubrimiento ha generado un renovado interés en la arqueología de Chapultepec y en lo que aún puede estar oculto bajo sus cimientos. El castillo de Chapultepec no solo es un importante sitio histórico y arqueológico, sino que también es un símbolo de la identidad cultural de México.
Cada año, miles de turistas de todo el mundo visitan el castillo para aprender sobre la rica historia del país y disfrutar de las impresionantes vistas panorámicas de la Ciudad de México desde la cima de la colina. El bosque de Chapultepec, que rodea el castillo, es uno de los parques urbanos más grandes de América Latina y ofrece una amplia gama de actividades recreativas y culturales, desde paseos en bote en el lago hasta las visitas a los diversos museos y monumentos del área. El bosque es un lugar vibrante y lleno de vida que contempla la majestuosidad del castillo. El castillo de Chapultepec es un lugar lleno de historia y misterio, con secretos que aún esperan ser descubiertos bajo sus cimientos. Los túneles subterráneos, los restos arqueológicos y las leyendas que rodean el castillo añaden una dimensión fascinante a su rica historia. Como símbolo de la identidad cultural de México, el castillo y sus alrededores continúan siendo un lugar de gran importancia tanto para los historiadores como para los turistas que buscan explorar y entender el pasado de este increíble país. El castillo de Chapultepec, ubicado en la cima del cerro del mismo nombre en la Ciudad de México, es uno de los monumentos más emblemáticos del país. Su imponente estructura ha sido testigo de importantes eventos históricos, desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana. Sin embargo, más allá de su arquitectura majestuosa y su historia oficial, el castillo guarda secretos y misterios que despiertan la curiosidad de historiadores, arqueólogos y visitantes. Es importante recordar que el Cerro de Chapultepec fue un lugar sagrado para las culturas indígenas que habitaron la región. Los mexicas, por ejemplo, consideraban este cerro como un sitio de gran importancia espiritual y estratégica. Las leyendas cuentan que bajo su suelo se encuentran vestigios de templos y rituales antiguos, así como túneles que conectaban con otros puntos de la ciudad. Aunque muchos de estos relatos son difíciles de corroborar, la idea de un mundo subterráneo lleno de historia y espiritualidad persiste entre quienes se interesan por el pasado del lugar. Durante la época colonial, el castillo de Chapultepec se convirtió en un palacio virreinal y más tarde en la residencia de varios emperadores y presidentes. En sus entrañas se han encontrado estructuras que datan de diferentes periodos históricos, lo que sugiere que el lugar ha sido siempre un centro de poder. Sin embargo, no es solo la arquitectura la que esconde secretos. El terreno ha sido objeto de excavaciones que revelan hallazgos arqueológicos sorprendentes. En la actualidad, el castillo de Chapultepec es un museo que atrae a miles de visitantes cada año. Sin embargo, su historia oculta sigue siendo un tema de fascinación. La combinación de su pasado indígena, su importancia durante la colonia y su rol en los momentos claves de la historia mexicana lo convierten en un lugar donde lo tangible y lo intangible se entrelazan. Cada piedra, cada pasillo y cada rincón del castillo susurra historias que aún esperan ser contadas, revelando un pasado que, aunque en gran parte conocido, siempre tendrá sus secretos y misterios por descubrir. Si el video te ha fascinado, dale like y clic en la campanita para estar al día con todo nuestro contenido exclusivo.